¿Cómo consigo el dinero? La primera fuente de dinero es contraprestación por un trabajo realizado. Yo hago una labor y por esa labor recibo un dinero. Esa es, digamos, la que más conocemos, la que más practicamos. La segunda fuente es por rendimiento y es la más utilizada y vamos a hablar un poco de ella más adelante. El rendimiento funciona o nace de una inversión. Inversión es cuando yo pongo un dinero, espero un tiempo y después de ese tiempo hay más dinero que el que yo puse. Y en el espectro de inversión nos caben muchísimas cosas. Si yo tengo un fondo de pensión voluntaria, si yo tengo unas cesantías, que vamos a hablar de ese tema más adelante, si yo tengo un CDT, si tengo una casa y la tengo en un apartamento y los tengo en renta, el espectro de inversión es muy grande. Lastimosamente creemos que la inversión está limitada o resguardada para personas de altos capitales y uno de los objetivos que quiero llevarme esta tarde es convencerlos y compartirles a ustedes el mensaje que todos estamos en capacidad de invertir. ¿Qué hace uno con el dinero? Este 2020 que fue tan movido, un amigo me decía, ¿se acuerda que a uno le decían que tenía que ahorrar por si las moscas? Bueno, llegaron las moscas. Creo que provisionar dinero para un gasto futuro cierto o incierto. Vámonos para invertir, porque ahorro es diferente a inversión. En inversión es el único de los tres usos del dinero en el que yo puedo hacer que mi dinero genere más dinero. Hay una frase de Shannon McLeod, que es la creadora de una startup que me encanta, que se llama FinGym, o sea, es un gimnasio de finanzas, porque habla de una cosa muy cierta y que nos enfrentamos en el día a día a ella. Miren esta frase tan fuerte de Shannon McLeod. Dice, cuando ignoras tu situación financiera, los pequeños problemas constantes se acumulan y se transforman en desafíos significativos. Entonces, ese cafecito que me compré y lo pagué con la tarjeta de crédito, este antojo de ropa que tuve, hasta ahí no es nada grave, pero yo voy acumulando una cantidad de decisiones financieras, y vamos a hablar más adelante de las decisiones financieras, sin tener en cuenta la dimensión que pueden tomar. Cuando este tema se desborda, se convierte en un desafío significativo. O sea, tengo un grave problema si yo no puedo administrar esos pequeños impulsos en mis finanzas del día a día. Cuando ignoras tu situación financiera, los pequeños problemas constantes se acumulan y se transforman en desafíos significativos. Y hay otra que me encanta, lastimosamente no tengo el autor, pero la escuché y fue como boom en mi cabeza, y es, quien no planea su futuro, inconscientemente está planeando su fracaso. Quien no planea su futuro, inconscientemente está planeando su fracaso. Dos frases que les dejo ahí para que seamos conscientes de la necesidad y la importancia de ser nosotros mismos los arquitectos de nuestro futuro financiero. Entonces empieza un tema bien interesante y voy a pisar por un segundo los terrenos de la neurociencia. Y es que imagínense que los seres humanos tomamos alrededor de 3.000 decisiones en un día. Y de esas 3.000 decisiones, o sea, yo me rasco la nariz, eso es parte de una decisión que acabo de tomar. De esas 3.000 decisiones, solo el 5% es racional, el 95% es emocional. Entonces Colombia va perdiendo 3-0 en Barranquilla contra Chile y nos vamos a quedar por fuera de Brasil 2014, y Falcao hace un gol de penalti y quedamos 3-3 y qué felicidad. Entonces uno toma el celular y ve promoción a Brasil, eso no importa, 24-36. Esa no es una decisión emocional. Esa es una decisión emocional, no es una decisión racional. Entonces a mí se me hacía chistoso, pero también triste, unas vallas en Brasil que decían, vendí el carro para acompañarte. Pues yo, James Rodríguez, voy a decir, oiga, muchas gracias, pero no debió haberse puesto en esas. Porque el mundial, si quedamos campeones, dura 15 días, pero usted qué va a hacer sin carro. Entonces es el tipo de cosas que debemos tener en cuenta. ¿Qué tal? Y les quiero hacer aquí una invitación. ¿Qué tal si nosotros empezamos a planear como los japoneses? Japón, Asia, un país que tiene muchos retos de crecimiento porque son islas, entonces no tiene mucha extensión, con unos retos históricos tenaces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los únicos accidentes o los únicos ataques, porque Chernobyl sí fue un accidente, pero los únicos ataques nucleares los vivió Japón, Hiroshima y Nagasaki, con ese recuerdo de un accidente, de un ataque nuclear, viviendo
unas condiciones de tsunamis y de temblores terribles. 11 de marzo de 2011 en Kobe se abre la tierra de una manera impresionante. Entonces con esa experiencia, con ese background, uno dice, no, pobres japoneses deben estar tenaces. No, entonces el Japón es un referente de educación y biotecnología, referentes de tecnología y de longevidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los japoneses? Lo que pasa es que el japonés, cuando lo mandan a pintar una casita, nosotros vamos a tener muchos maestros. Hay un maestro sencillo en la vida, que es la naturaleza. ¿Y por qué digo que un maestro sencillo en la naturaleza? Las ardillas. Las ardillas se alimentan de bellotas. Y en primavera consiguen muchísimas bellotas. O sea, en primavera las ardillas se pueden hacer un farronón de bellotas porque tienen muchísimas bellotas. Pero llega el invierno y en invierno pues las ardillas salen y ven solo los tronquitos secos y ni una sola bellota. Si la ardilla se emparranda en primavera y se gasta todas las bellotas, probablemente en invierno va a morir. Pero si la ardilla logra hacer esa previsión, entiende que la previsión es importante, va a poder sobrevivir. Para las ardillas la previsión es importante porque saben que llega el invierno. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿yo hago provisión? No, tal vez no. Y puede que no me cambie el clima, pero llega enero invernal, que a veces uno en enero está como, uy, ¿de dónde saco plata? Bueno, porque no hice una provisión en el pasado. Entonces, las ardillas son las maestras en la provisión y nos dicen, hay que provisionar, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Entonces, ¿cómo es este tema de manejar prioridades? El tema de manejar prioridades, y lo explicábamos hace unas diapositivas, es que yo recibo un ingreso, debería pagarme a mí. ¿Qué es pagarme a mí? Determinar cuánto es eso que yo quiero invertir o construir para mi fondo de emergencia y lo destino y lo guardo. Bien, posteriormente voy a tener unas obligaciones financieras y unos gastos que tengo que cubrir, que es la manutención, si tengo hijos, los gastos académicos asociados a su estudio, cubro eso y me queda un disponible. Ese disponible yo debería dividirlo entre el número de días que tengo hasta el siguiente pago. Porque si yo tengo ese sesgo de abundancia porque veo saldo en mi cuenta, empiezo a tomar esas decisiones emocionales de las que estábamos hablando hace un momento. Y el resultado es tenaz. Pensemos que nos pagan el 15, llego al 14 así arañándome. Entonces, para evitar eso, la recomendación es cuando yo vea el disponible, lo divido en el número de días y saber utilizar muy bien el dinero. Si ustedes, a mí me encantaría que una vez acabemos esto y se encuentran a alguien en su casa, si están haciendo home office o en la oficina, díganle, hoy, la enseñanza de hoy fue que debo ser consciente en el uso del dinero. Ya, ese simple hecho, ese simple mantra que me gustaría que nos repitiéramos de voy a ser consciente en el uso del dinero, va a empezar a dar muchos cambios. Ustedes van a decir, oiga, no volví a comprarme cosas que no necesitaba. Como planeación financiera no es no consumir nada. Planeación financiera, si yo tengo un rubro que se llama entretenimiento, voy a gastar lo que dice entretenimiento, pero no puedo gastar más de eso, porque si gasto más de eso se lo estoy quitando a otra cosa que también es muy importante. Ahora, hay algo mágico. Yo no sé si en la invitación decía, pero hoy les voy a mostrar magia. Les voy a hacer la magia de cómo se aumenta el dinero. Mucho cuidado, aquí pueden ver mis manos, no hay nada escondido. Y es que, ¿qué pasa si yo tengo $1.000.000 de pesos? Tengo $1.000.000 de pesos, me lo regaló mi abuelita por ser el mejor nieto. Y tengo dos opciones. O lo pongo a invertir o lo meto en el marrano. No conseguí un marrano, conseguimos un tarrito, pero imagínense que eso es un marrano. Entonces, a mi hermana y a mí nos dio $1.000.000 de pesos. Yo vine a la charla de primeros auxilios financieros, entonces decidí invertirlo, y mi hermana, muy conservadora, decidió, o ni siquiera muy conservadora, mi hermana desinformada, decidió ponerlo en el marranito. Primer año, mi hermana tiene $1.000.000, yo tengo $1.050.000. Segundo año, mi hermana tiene $1.000.000, yo tengo $1.102.500 pesos. Y así, si nos vamos viendo en 7 años, mi hermana sigue teniendo $1.000.000 que ya no le va a servir para comprar lo que quería, y yo tengo $1.340.096 pesos. Hay una película gringa que se llama Wall Street,
Y Wall Street tenía un eslogan que decía: el dinero nunca duerme. Mientras el dinero esté invertido, el dinero nunca va a dormir. Así sean centavitos, pero va sumando. Entonces lo que yo gane hoy hace que mi capital sea más grande y me sirve para generar más interés. Ese es el interés compuesto. Hay dos tipos de interés: el interés simple y el interés compuesto. El interés compuesto es esta magia que nos va a permitir que el dinero crezca. Y entre más tiempo yo tenga, pues va a ser muchísimo mejor, porque voy a dar más espacio para que pueda crecer. Hay un tema bien interesante. Quiero cerrar con un par de cosas para darle paso a las preguntas, y es: ¿cómo construyo yo un plan financiero y hacer? Hoy queremos hacer un complemento especial en esta charla a la que están invitados, con un dinero del que a veces tenemos muy poca información. Es un derecho que tenemos algunos colaboradores, depende, porque si yo me gano entre un salario mínimo y el salario mínimo integral, que son 13 salarios mínimos, tengo derecho a esto, que es las cesantías. La cesantía es una prestación social que se le reconoce a un trabajador, que sirve para tres cosas. Ahorita hay una cuarta, y primero, financiar una época cesante. Entonces, lastimosamente, la empresa determinó que no puedo continuar, o yo renuncié. Con esa carta de renuncia puedo utilizar mis cesantías. Segundo, apalancar proyectos de educación. Y esto es una maravilla, porque puedo pagar educación para mí, puedo pagar los seguros de educación de mis hijos, de mi cónyuge, de mi núcleo familiar. Puedo comprar, con las cesantías puedo comprar casa, mejorarla o liberarla, o sea, hacer abonos a capital. Y hoy, quien demuestre que sus condiciones laborales se vieron afectadas por la pandemia, puede hacer un retiro en sus cesantías. ¿Cuánto recibo yo de cesantías? Recibo el equivalente a un mes de salario por año. Eso es lo que yo recibo en cesantías. Porque hablo de que son también sagradas, porque yo podría hacerme, voy a inventar aquí entre nosotros 152, voy a hacer un contrato que le voy a mandar a poner oro al lavamanos, y voy y recibo ese dinero. Listo, ya tenemos la plata para el viaje. Llega el momento en el que, acuérdense de la primera diapositiva, que tengo que romper ese fondo de emergencia y está vacío y me quedan las foticos del viaje. Pues lindas las fotos, pero las fotos del viaje no me van a ayudar en el momento que más lo necesito. Entonces, un primer consejo con las cesantías: utilicémoslas para una necesidad real. Un segundo consejo con las cesantías: no las dejemos tan en el aire. Entonces, ¿por qué ese tema de tan en el aire? Porque pues yo no sé cuánto tengo de cesantías. Yo no sé eso en qué renta. Hay dos fondos para las cesantías: corto plazo y largo y mediano plazo. Y esos dos fondos, ¿qué me permiten? Si yo sé y me estoy pagando la universidad por eso, pues yo voy a utilizar el fondo a corto plazo, pues porque sé que las voy a utilizar rápido. Pero si sé que no, pues yo puedo utilizar un plazo más grande para mis cesantías. Conozco el saldo de mis cesantías, sé cuánto tengo. Entonces, qué importante que yo empiece a ser consciente de esa primera herramienta de mi botiquín de emergencias financieras. La primera herramienta, la más poderosa del botiquín de emergencias financieras, se llama cesantías. Pero depende de mí si las utilizo para el viaje o las utilizo para otra cosa. Es un gustico, y ya hemos hablado que está bien darnos gustos, pero hay que planear los gustos, porque si yo utilizo los gustos con mi fondo de emergencias, que son las cesantías, cuando lo necesite va a estar vacío ese botiquín. Entonces, sí queremos dejarles esa invitación. Tengan en cuenta sus cesantías. Felices nosotros de tenerlos como clientes en ese producto. Quien tenga más dudas o más comentarios alrededor de cesantías, pues vamos a estar muy atentos a solucionarlas. Quiero despedirme con una frase que tiene que ver con la acción. Por eso también quiero que se lleven esta palabra acción, y es: el mejor momento, este es un proverbio chino, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. A todos ustedes, muchísimas gracias.